Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera, desde luego, felicitar al Círculo de Reflexión El Buzón por su 6º aniversario. Creo que es un momento significativo porque refleja el proceso que está viviendo el país desde hace un buen tiempo, particularmente en estos últimos 6 años. Un país que está tratando por todos los medios de abandonar la situación de embrutecimiento y de alienación a que lo ha sometido el sistema de comunicación en el país y que busca instrumentos para discutir, reflexionar, informarse sobre la realidad del país. Y en ese contexto, los círculos de estudio en general y el Buzón Ciudadano en particular han cumplido un papel fundamental. Aquí ya se dijo hace un rato, lo dijo el Fisgón, que en parte el proceso de concientización de los compañeros en la Ciudad de México es un reflejo de este trabajo en los círculos de estudio. Yo lo he vivido de cerca porque ellos con mucha generosidad me han pedido varias veces colaborar, yo lo he hecho con mucho gusto y yo creo que todos nos hemos enriquecido con ese proceso. Tenemos en el país, contando a partir de la elección, entre 4 y 5 millones de personas de su calibre, del calibre de ustedes. ¿Qué quiere decir? Personas que no solo tienen un gran sentido de responsabilidad en relación con el proceso político del país, sino que tiene una gran formación política comparada con el resto, con la media de los mexicanos. Por decirlo así, para usar una vieja palabra, ustedes son la vanguardia política en este país, la gente que ha adquirido una clara conciencia. ¿Y qué ocurrió? Con esos 4 o 5 millones de personas a lo largo del país, fuimos a la elección y esos 4 o 5 millones de personas se multiplicaron en la elección hasta alcanzar cerca de 16 millones de votos. Quiere decir que el trabajo de tener una franja cada vez mayor de mexicanos con la claridad política que ustedes tienen es algo fundamental para el triunfo que nos espera. Digo el triunfo que nos espera porque, lo comentaba con un compañero, los músicos me cortaron el micrófono. Bueno, aquí hay otro, gracias. Yo decía que hablaba del triunfo que nos espera, porque yo se los quiero decir, yo soy extraordinariamente optimista sobre el futuro de México, el futuro de la democracia en este país. Hablo de futuro porque sabemos que en este momento no tenemos una democracia, hay que construirla. Es inevitable nuestro triunfo si continuamos en la línea que estamos siguiendo. Y este círculo de estudio es un reflejo un microcosmo de los que están conduciendo la transformación en el país. Vamos a ganar, vamos a obtener el triunfo y construir la democracia en este país. Pero para eso necesitamos seguir ampliando este círculo rojo, este círculo consciente que hizo ese formidable trabajo en la elección pasada. Tenemos que multiplicarnos y en ese sentido multiplicar la acción, las experiencias de este tipo en México. Ellos son minoría, pero su fuerza, como sabemos, me refiero a la oligarquía mexicana que otra vez hizo fraude en el 2012 y se enquista en el poder. Ellos son minoría, pero tienen otros poderes, el poder del dinero, el poder de los medios de comunicación, el control de las instituciones y el control de algunas organizaciones sociales
incluido un sector dominante de la Iglesia Católica, etcétera, que es el que le permite mantenerse en el poder. Pero ningún poder sin el apoyo de la gente, de la mayoría de la gente, puede reproducirse eternamente, sobre todo si de este lado crecemos en conciencia, crecemos en responsabilidad y en compromiso con el cambio en el país. En este momento, como último punto, quisiera decirles que estamos en una etapa otra vez interesante. A los que nos tocó vivir en este momento, tenemos una suerte, y es que estamos viviendo permanentemente momentos, etapas interesantes. La etapa de definir el sentido político del movimiento democrático, del movimiento de la izquierda, a partir de, como ustedes saben, el debate sobre Morena y el destino de Morena, en una aparentemente en una disyunción en dos direcciones, o partido político o mantenerse como movimiento. Es un debate que ya está causando, por supuesto, polémica, está causando algunas incertidumbres, porque se ve, y no hay duda de que hay razones para ello, peligro de que se pierda este sentido que se le ha dado a la izquierda en México a partir del movimiento social, y que al convertirse Morena en partido político se pierda este sentido del movimiento. En algunas ocasiones yo he dicho, y he referido a un autor muy importante, un filósofo muy importante de nuestro tiempo, me refiero a Alain Badiou, que dice que el siglo XX fue el siglo de los partidos y en cambio el siglo XXI será el siglo de los movimientos. Y en efecto, yo coincido con este punto de vista. Creo que este siglo no puede seguir siendo el siglo de los partidos tradicionales. Y en ese sentido, me parece que lo que hoy es Morena debe continuar siendo un movimiento. Y en ese sentido, Morena no debería perder los rasgos positivos, las virtudes del movimiento. Las virtudes de un movimiento que permite la existencia de estos círculos de estudio, sin que venga un burócrata a dar órdenes de que el círculo o se cierre o vaya en la dirección que ese burócrata imagine, o que permite la existencia, por ejemplo, de Morena Cultura, como una organización de la gente del pensamiento, el arte y la cultura, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el dilema entonces que tenemos? Algunos lo plantean en términos de o movimiento o partido como si fueran incompatibles. A lo mejor tienen razón, pero yo quisiera creer que tenemos la capacidad como para mantener el movimiento y que ese movimiento, si la coyuntura política los reclama, y parece que los reclama en esta coyuntura política, ese movimiento pueda crear su partido político, sin desaparecer, ni mucho menos, como movimiento. Dicho de otra manera, debemos encontrar la fórmula para que no sean incompatibles movimiento y partido. No es fácil, porque la experiencia nos demuestra que cuando se forma un partido político, regularmente de inmediato se ponen en marcha fuerzas internas que conducen a la burocratización de la organización y, en segundo lugar, lo peor, a la separación y el alejamiento de esa organización política de la ciudadanía y de los movimientos sociales. Por tanto, la única posibilidad de tener un partido político sería la posibilidad de tener un partido que podríamos llamar por el momento partido de nuevo tipo, que quiere decir en síntesis un partido que excluya los vicios de los partidos tradicionales y en cambio pueda incluir las virtudes de los movimientos, en el sentido en que los movimientos se definen por su construcción a partir de la organización de la gente y que por eso mismo siempre está de cara a los intereses de la gente y no acepta órdenes de burocracias
que quieren sustituir por una supuesta representación a la gente misma. Que sea la gente misma la que se autogobierne en su proceso de lucha y que no se le impongan fórmulas desde una organización burocratizada. Un partido al mismo tiempo que incluya el elemento fundamental de un movimiento, que por cierto hereda y toma de la tradición indígena, no solo en México, sino en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, etcétera, los países que antes mencionó el Fisgón, es decir, las asambleas. Los indígenas han descubierto a lo largo de su historia que la mejor forma de gestionar su vida, y particularmente su vida política, son las asambleas, y que las asambleas definen qué se va a hacer, definen cuáles son los problemas a abordar y cuáles son las soluciones. Este partido nuevo, de nuevo tipo, tendría que incluir el elemento asambleario, que garantice la presencia, la voz y la voluntad de la gente, y que defina en consecuencia esa voz, esa voluntad, el camino que se sigue en cada momento. Hablamos de que queremos construir una sociedad en donde los gobernantes de cualquier tipo y a cualquier nivel puedan ser revocables. Yo digo revocables no a la mitad del mandato, a la tercera parte del mandato, a las 2/3 partes del mandato, sino revocable en cualquier momento. Y si decimos que queremos construir una sociedad con esa fórmula respecto a los que nos representan, creo que un partido político de nuevo tipo debe incluir también la fórmula de la revocabilidad en cualquier momento de las direcciones y las representaciones. No me extiendo, se puede hacer un listado completo de los vicios de los partidos por un lado, por otro lado de las virtudes de los movimientos, y podemos entonces decir, esto es lo que no queremos y esto es lo que sí queremos para una organización que tendrá como único fin, si se presenta la situación, y parece que la tendremos en 2008, de querer contender en una elección presidencial nuevamente. Pero lo que no podemos hacer es sustituir el movimiento por una organización política cuyo objetivo es únicamente contender en una elección y que por tanto le da una impresión, le da un carácter a esa organización absolutamente electorera y que por eso mismo está condenado al fracaso, incluyendo lo electoral. Dicho de otra manera, la única manera que tenemos de ganar una próxima elección es que construyamos un partido político, en el sentido indicado antes, que no esté amarrado por la visión electoral. Es aparentemente una paradoja, pero no lo es, porque la única garantía de que triunfemos es que la gente no se aleje del proceso de lucha espantado por las tradiciones y las prácticas de las burocracias políticas. Por eso, entonces, compañeros, yo digo que es una etapa, de nuevo, interesante y que estamos en la posibilidad de definir qué hacemos en términos organizativos para el futuro. Pero repito, y con eso concluyo, no hay ninguna posibilidad de que podamos triunfar si hacemos lo más mínimo para aplastar al movimiento social, si nos alejamos de la gente. Y por último, si no mantenemos la unidad de criterio, la unidad de acción entre todos. Ninguna división, por favor, ningún faccionalismo. Nos deben representar quienes representan nuestra voz y representan nuestros intereses. Por tanto, creo que viene una discusión importante, viene un debate importante y es necesario que en los círculos de estudios discutamos estos temas y que todos nos involucremos. No hay que desalentarse en este momento, sino por el contrario, redoblar el entusiasmo y seguir adelante hasta el triunfo final, que no está lejos, está bastante cerca.
Muchas gracias.